Hola a todos, soy Alex Álvarez, profesor de la Clínica del Corredor, y hoy voy a hablaros sobre un reciente estudio publicado por Logan Madisou y sus colegas en el American Journal of Sport Medicine. Decir que esta cápsula la ha hecho Jean-François Scullier, profesor y vicepresidente de la Clinique du Coureur Québec, la Clínica del Corredor en Quebec. Bien, el objetivo del estudio era diferenciar la incidencia de lesiones entre dos grupos de corredores. Uno al que se les daba un calzado blando versus otro al que se les daba un calzado duro. Participaron 848 corredores en el estudio y todos recibieron un calzado que visto desde fuera parecía que fuera el mismo. La única diferencia estaba en el interior. La única diferencia era la densidad en el grosor de la plantilla del calzado. ¿Por qué? Porque así hacíamos una más dura, una más blanda, ¿sí? Mayor densidad, menor densidad, una más amortiguada, una menos amortiguada. Ahí la diferencia de duro-blando. La mitad de la gente que recibió un calzado que era más blando, la otra mitad un calzado que era más duro. Los corredores tenían una media de 40 años, corrían alrededor de 10 kilómetros por semana y se les hizo un seguimiento durante 6 meses. Para seguimiento se les pedía que subieran sus entrenamientos a internet y también sus lesiones. Y se les separó a estos corredores según su peso, en base a una media según el sexo, ¿vale? Como podéis ver en la fotografía. Pasamos. Los principales resultados que observamos en este estudio fueron, primero, el número de kilómetros, que fueron más de 220.000, con más de 24.000 sesiones de entrenamiento, con lo que tenemos muchos datos aquí. La tasa de lesiones fue de 12.6 para el grupo de calzado blando versus 17.6% para el grupo de calzado duro. Lo que fue interesante es que no había relación ni ninguna asociación significativa entre el peso del individuo y la tasa de lesiones. Por el contrario, remarcaron que el factor de riesgo principal para desarrollar una lesión en esta cohorte era el hecho de tener un antecedente de lesión en la carrera a pie. Con lo que si os habíais lesionado en el pasado, teníais un mayor riesgo de lesionaros en esta cohorte. Y esto es acorde con lo que también encontramos en la literatura precedente. En cuanto al calzado en sí, parece que el calzado más duro nos llevaría a tener más lesiones. Parece. Especialmente en los corredores menos pesados, pero no en los corredores de mayor peso. Esto es interesante porque podría ir en contra de lo que mucha gente piensa, que es que cuanto más pesamos, más amortiguación necesitamos. Con lo que los puntos a considerar y las limitaciones de este estudio, hay que saber que es un estudio muy sólido metodológicamente. Es decir, es un ensayo clínico aleatorio a doble ciego con un protocolo publicado y preregistrado. Por esto es tan sólido. Quizás hay alguna limitación, ¿sí? Alguna pequeña limitación que pudiera haber sido interesante. Por ejemplo, sería la de tener datos biomecánicos en laboratorio, aunque es verdad que no es fácil llevar a 848 corredores al laboratorio. También tener datos objetivos mediante GPS para cuantificar la dosis de entrenamiento hubiera sido interesante, para ver si había una influencia del entrenamiento y no del calzado en las lesiones. También tendríamos que saber, que es interesante que sepáis, ¿no?, que quizás se trate de lesiones de transición. Es decir, si antes de entrar en el estudio llevabais un calzado blando y se os asigna un calzado duro, la causa de la lesión quizás no sea el calzado duro en sí, sino la transición entre los dos calzados. ¿Sí? Estáis acostumbrados a correr con un calzado más blando y de repente corres con un calzado duro, o viceversa. Así que hubiera sido interesante tener esta información. Lamentablemente, en el artículo no salen publicadas las costumbres del calzado anterior en estos corredores. La pregunta que podríamos hacernos es por qué los corredores más ligeros, ¿sí?, menos pesados, se han lesionado con un calzado duro. No tenemos la respuesta. Los corredores más pesados no se han lesionado con el calzado duro. Quizás sea una coincidencia. Así que se necesita una validación a este nivel, que sería la de reclutar únicamente a corredores ligeros y dividirlos en dos grupos, calzado duro versus calzado blando. Y estaría bien que se tuvieran en cuenta para esta asignación los antecedentes de costumbre de calzado, es decir, qué calzado utiliza cada uno anteriormente al estudio. Ahora, ¿qué nos aporta este estudio? Primero, que el hecho de llevar calzado grueso, rígido, pesado y muy duro, con un índice minimalista del 20%, quizás no sea ideal. Es la primera conclusión en relación a este estudio. Después decir que había solo un estudio anterior que había evaluado este tipo de objetivos, y el estudio nos decía que no había diferencia entre el calzado más rígido, más duro y más blando. Era el mismo equipo de investigadores, y la diferencia entre la dura y la blanda en este primer estudio fue de un 15% de densidad en el grosor de la plantilla.
y en este segundo estudio fue del 35%, con lo que la diferencia es mucho más importante y podría explicarnos los resultados. Pienso que uno de los principales puntos a recordar es que al final, si estáis plenamente adaptados a vuestro calzado, no estáis lesionados y no queréis ni necesitáis mejorar vuestro rendimiento, no hay ninguna razón por la que deberíais cambiar de calzado, es decir, las características de vuestro calzado al cambiar de calzado. Así que prestar atención a cualquier cambio que integréis en vuestro entrenamiento, los cambios graduales y progresivos. Bueno, espero que os haya gustado y que lo podáis difundir entre vuestros compañeros. Nos vemos en la próxima.